Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar una serie de videos del estudio del plexo braquial desde un punto de vista funcional, clínico y diagnóstico. Toda esta serie de videos que a continuación va a salir, esta es la primera parte, están dedicados a mis alumnos de primer año, a los que ahora se encuentran en segundo año y a los que también se encuentran en tercer año de la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vamos a comenzar con el estudio del plexo braquial. Para comenzar, desarrollé la primera diapositiva tratando de encontrar la forma de cómo poder explicar el desarrollo de la red que forma el plexo braquial. Estas líneas representan sus orígenes y sus raíces. El plexo braquial nace o se forma principalmente desde la quinta rama cervical, C5, involucrando también C6, C7, C8 y T1. Esas son las principales 5 ramas que dieron origen al plexo braquial, una red nerviosa que principalmente proporciona inervación sensitiva y motora a la extremidad superior. Acá en las orillas, una pequeña porción, rama de C4 y de T2. Bueno, les decía, el plexo braquial principalmente está formado desde C5 hasta T1. En ocasiones puede también participar o nacer desde C4 y terminar en C8. A esas ramas, a esos orígenes se les llama plexo braquial preformado o prefijado. Pero en ocasiones no nace de C5, sino nace más distal, nace de C6 y termina formándose también hasta la raíz T2. En ese caso, el plexo braquial se llama postformado o postfijado. Bueno, vamos a hablar sobre el plexo braquial normal, que se forma principalmente desde C5 hasta T1, sus ramas anteriores de estas ramas nervios espinales. Para comenzar, existe una anastomosis entre las ramas o las raíces más periféricas, es decir, estas dos más altas se anastomosan para generar la primer tronco, el tronco superior, por su posición. Estas dos ramas, C8 y T1, también se anastomosan y forman el tronco inferior. Y C7 pasa libremente, continuándose sin anastomosarse con ningún otro, como el tronco medio. Y esta es la primera anastomosis que tenemos. Tronco superior, medio e inferior. Cada uno de estos troncos a su vez origina ramas que se orientan anteriores o posteriores. Todas las ramas posteriores de estos tres troncos se unen en común y forman la siguiente anastomosis llamadas fascículos. Y bueno, todas las ramas posteriores, las divisiones posteriores de estos tres troncos, forman el fascículo posterior. Adquiere el nombre de posterior porque lo van a encontrar detrás de la arteria axilar. Finalmente, las ramas anteriores de cada uno de estos troncos, el superior, el medio e inferior, también se anastomosan, específicamente y solamente se anastomosan la rama anterior del tronco superior y del tronco medio, y forman el fascículo lateral, porque se encuentra lateral a la arteria axilar. Y la rama anterior del tronco inferior pasa libremente, se continúa sin unirse a ningún otro y forma el fascículo medial, porque se encuentra medial a la arteria axilar. Entonces, estos tres fascículos, lateral, posterior y medial, rodean y los encuentran a la disección de la fosa axilar al tratar la arteria precisamente axilar. Finalmente, cada uno de estos fascículos emite ramas terminales. Son 5 nervios principalmente. Son los 5 nervios terminales más importantes del plexo braquial que le van a brindar pues el total de inervación sensitiva y motora a la extremidad superior. Son los siguientes. El fascículo posterior me va a dar nervios que se van hacia las partes posteriores. Uno de ellos es el circunflejo o también conocido como axilar. El otro es el nervio radial, su otra rama. Estos dos encargados para músculos principalmente de regiones posteriores. En cuanto al fascículo externo
e interno o lateral y medial hacen esta formación especial llamada M, la M nerviosa del hueco de la axila, que nos permite identificar tres ramas terminales de este plexo. Vemos aquí como el fascículo lateral me da una rama libre que se continúa y forma el nervio músculo cutáneo. El fascículo medial me da una rama libre que se continúa por la parte interna y me forma el nervio cubital. Y ambos fascículos, tanto medial como lateral, emiten una rama que en común se anastomosa para formar el nervio mediano. Cuando realicemos la disección del hueco axilar, busquen esta M nerviosa y les va a permitir orientarse e identificar los nervios. Bien, vamos a pasar al siguiente esquema. Aquí ya en este gráfico pues me permite volver a reconocer sus orígenes: C5, C6, C7, C8 y T1. C5, C6 se anastomosan para formar el tronco superior, C8 y T1 el tronco inferior, T7 pasa libremente y se convierte en el tronco medio. Ambos troncos dan ramas posteriores, aquí señaladas con una línea en verde, para formar el fascículo posterior, el cual me va a dar dos ramos terminales, el nervio radial y el nervio axilar o circunflejo. La rama anterior del tronco superior y la rama anterior del tronco medio se anastomosan para formar el fascículo lateral, que me va a dar dos ramas, una rama libre, el nervio músculo cutáneo, y una rama común anastomótica para formar el mediano. El fascículo interno o medial me va a dar una rama libre que constituye el nervio cubital y una rama también común anastomótica para formar el nervio mediano, y así la M. Aquí tenemos las porciones que vamos a estudiar más adelante en una siguiente entrega, sobre cómo el plexo braquial se divide en una porción supraclavicular, que es la porción del plexo braquial encontrado a nivel cervical, en donde vamos a encontrar sus raíces y sus troncos. Aún no son estas estructuras todavía pertenecientes al hueco axilar. Estas, si hay que descubrirlas, será a través de la disección de la base del cuello. Lo que sí vamos a encontrar dentro del hueco axilar en su disección, pues ya son las ramas, las divisiones anteriores de los troncos y posteriores, y sobre todo los fascículos lateral, posterior y medial, y sus ramos terminales, sus 5 ramos terminales. En la siguiente entrega de videos vamos a platicar nervios que surgen de estas porciones, llamados nervios colaterales. Hay nervios que surgen en la porción supraclavicular y nervios que surgen en la porción infraclavicular. Cuando realicemos disección, recuerden, busquen la M. Y aquí está la M. Aquí está la M. Recuerden que el punto de esta M corresponde al nervio mediano. Aquí se continúa el nervio mediano. Aquí, si seguimos este nervio, esta porción, esta rama, me va a llevar al fascículo lateral, porque está lateral a la arteria axilar, y obviamente este es el nervio músculo cutáneo. Y si seguimos este fascículo interno, me va a llevar a precisamente, bueno, esta rama interna me va a llevar al fascículo interno, que por acá queda escondido, interno a la arteria axilar, y me va a dar su rama libre, que esto que estamos viendo aquí es el nervio cubital. Obviamente el nervio axilar y el nervio circunflejo no se pueden ver, porque recuerden que surgen del fascículo posterior y pues se encuentran detrás. Hay que seguir con la disección más adelante. Bueno, el siguiente video a continuar estudiando es el video de exploración clínica de las raíces en tanto el componente sensitivo como motor del plexo braquial.